Ya, ahora vamos con operaciones en segmentos. Operaciones con segmentos. Vamos a sumar segmentos primero. Vamos a sumar segmentos. Ya. Supongamos que tenemos estos segmentos. Este y este. B, C, D, E y F. Tenemos ahí los tres segmentos, cada uno con su nombre. Segmento AB, segmento CD y segmento EF. Ahora, yo quiero sumar ahora la medida de cada segmento, ya nos la van a dar. Ya. Pero sea cual sea la medida, por ahora no lo vamos a establecer. Simplemente vamos a ver el proceso que se utiliza para poder medir segmentos, la suma de estos segmentos. Ya. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente tenemos que hacer coincidir los puntos extremos de los segmentos de manera consecutiva. Es decir, tenemos A y B. Vamos a ordenar por aquí el segmento AB primero. Listo. Tenemos ahí el segmento AB. Ahora, tengo que ponerlo al segmento CD o al segmento EF a continuación de este segmento. Pero no de cualquier manera, sino que siga la misma dirección de AB. Es decir, así. Siguen en la misma dirección que AB. Es como si perteneciera a la línea recta de AB. Es como si estuviésemos prolongando AB nada más. Entonces tenemos que hacer coincidir aquí en el punto B el punto E. Y el otro extremo será el punto F. Listo. Y luego seguimos con el segmento CD. Hacemos coincidir el punto C con el punto F, de tal manera que siga consecuentemente el siguiente segmento. Ahí está. Y ahí tenemos los tres segmentos que queremos sumar. Y luego traemos la herramienta que utilizamos para medir los segmentos y medimos de aquí a acá. Y ya tendríamos allí la suma de estos tres segmentos. Sin conocer la medida de este y este. Al final, en vez de utilizar la herramienta para medir luego este y luego este, mejor los unimos a todos y medimos en total. Y obtenemos la suma de estos segmentos. Lo cual se representa de esta manera. Segmento AB más segmento CD más segmento EF. Ahí está. Y esto nos da el segmento AD, según el orden que como hemos puesto los segmentos. Si hubiésemos puesto este pequeñito por acá y este grande por acá, hubiese terminado en el punto C y la suma hubiese sido el segmento AC. Pero ahora el segmento se llama AD, ya que es el punto con el cual inicia el segmento, que es el A, y el punto en el cual termina el segmento, que es el D. Listo. Listo.
Eso sería la parte de suma. Ahora vamos a ver la sustracción. Escuché el micrófono, si tienen algo que decir, díganlo. No se queden con la pregunta y les he dicho. Sustracción o resto. Sustracción. Tenemos aquí el segmento AB y el segmento CD. El segmento CD. Bien. Y de igual manera tenemos que ordenar estos segmentos, en este caso de esta manera. Tenemos que ver primero cuál es el mayor, porque nosotros no podemos restar dos longitudes y obtener un número negativo. Entonces tenemos que restarle al segmento más largo el segmento pequeño. No podemos restar al segmento pequeño el segmento más grande. Sería imposible. Entonces, a simple vista notamos que el segmento AB es el que tiene una longitud mayor. Entonces, sobre el segmento AB vamos a representar el segmento CD. Por ejemplo, el punto C lo voy a hacer coincidir con el punto A, de tal manera que el punto D esté más o menos por acá. Ahí tendríamos el segmento AB y el segmento CD. Y al restar, obtendríamos esto, la medida de esto. Es decir, el segmento BB sería la sustracción que se representaría de esta manera. Se representaría de esta manera. AB menos CD es igual a DD. AB menos CD es igual a DB. Es decir, es lo restante del total de la medida de AB si es que le quitamos el segmento CD. Lo restante. Una pregunta, entonces, y ahí se puede hacer al contrario, digamos, poner CD a la derecha para que quede CA. ¿Se podría hacer? Ah, ya, te refieres a esto. Es más, podemos hacerlo aquí. Cambiamos B aquí y aquí ya. Si notan el cambio, he volteado el segmento. Se me quedaría ahora esto. Es como si hace rato hubiese puesto CD para este lado. Lo cual me quedaría, ahora ya no sería DB, sino que sería DA. Depende de cómo queramos nosotros ordenar los segmentos. Se pueden hacer de diferentes maneras. Entonces nos quedaría ahora esto. Pero el resultado sería el mismo. La medida del segmento sería el mismo. Sería DA. La forma en como tú ordenas los segmentos es variable. Tú puedes ordenarlo como tú desees. Es más, hasta podrías ponerlo por aquí, por el centro, pero se te dificultaría más, porque tendrías que medir primero esto, luego el otro segmento restante y así. En cambio, si tú quieres restar este segmento, es mejor hacer coincidir dos puntos y quitarle al segmento mayor lo pequeño, lo que querías restarle, y te quedas con lo sobrante, que sería ya la sustracción entre el segmento AB y el segmento CD. Ya. Entonces, para el caso de sustracción, simplemente se tiene que hacer de esa manera.
Ya, ahora, y si pongo un segmento más, a ver, un segmento por aquí. El segmento EF. Muy grande, muy grande. Y lo que quiero es esto. Menos EF. ¿Qué nos va a dar esto? Entonces, al segmento AB yo le quiero quitar el segmento CD y el segmento EF. No voy a poner aquí CD y a la vez encima EF, o sea, hacer coincidir aquí Y otra vez, porque le estaría quitando otra vez lo mismo, o sea, lo que ya le quité le estaría quitando otra vez. Es decir, sería algo como que ya no esa parte ya la resté. Ponerlo encima EF se diría que quieres quitarle eso que ya le habías quitado. Entonces no es como que razonable. Entonces le quitamos CD y lo que se hace es poner en el punto que sigue a CD, hacer coincidir EF. Hacemos coincidir E o F, cualquiera. Y vamos a ver que vamos a tener esto sobrante. Es decir, a AB, que tiene que ser mucho mayor que este y este, para que se pueda restar. Es decir, estos dos sumados no tienen que ser mayor que este, si no, no se podría realizar esta operación. Entonces, ponemos CD y F, que es lo que queremos quitar al segmento AB, y obtenemos esto, que es el segmento FA, según como yo lo he ordenado, porque pude haber puesto F aquí y E aquí, y aquí nos quedaba EA, pero aquí nos queda FA, y ya está, listo. Es decir, el menos delante del segmento solo nos indica qué es lo que le queremos quitar al segmento, algún segmento, en este caso AB. El menos indica que le queremos quitar al segmento AB, CD, y al segmento AB también queremos quitarle EF. Listo. Ya de ahí hay muchas otras maneras de ver, para 4 términos, para 4 segmentos, 5 segmentos, y así. Siempre y cuando verificando que se puede realizar esta operación. Ahora vamos con la multiplicación. No multiplicación entre segmentos, porque eso sería un poco difícil de imaginar. ¿Cómo vamos a multiplicar un segmento con otro segmento? No, sino que la multiplicación de un segmento por un número. Es decir, repetir la medida del segmento tantas veces nos indique ese número. Se le llama multiplicación de un segmento por un número. Real. Por un número real. Sin entender todavía número real. ¿Qué es número real? Por ahora simplemente vamos a ver números enteros. Ya, pero aclaramos que esta multiplicación del segmento se puede hacer con cualquier número real. Lo vamos a hacer ahora por simplicidad con números enteros y positivos. Pero no con negativos, no, números reales positivos también. Ya, números reales positivos. Ya, vamos a utilizar solo números enteros ahora. Tenemos el segmento AB. Yo lo voy a multiplicar por 5. Sea el segmento AB este.
Ahí está. ¿Qué quiere decir AB por 5? Quiere decir esto. Repetir el segmento AB cuantas veces me indiquen. Te indican que tienes que repetir el segmento AB 5 veces. La misma idea de multiplicación de un número por otro. AB 5 veces. 1. De nuevo pongo A y aquí B. 2. De nuevo pongo A y aquí B. 3. 4. 5. De nuevo pongo aquí A y aquí B. De nuevo pongo aquí A y aquí B. Y ahí tendríamos el segmento AB 5 veces. La medida de todo este segmento AB, bueno, ya no se llamaría AB, tendríamos que ponerle otro nombre aquí. Solamente es para comparar esto. Es decir, traemos el segmento AB, lo ponemos, ahí está, marcamos. Le vamos a poner ahora, y la puede mantenerse. Segmento AF. Entonces, AB por 5, obtendríamos el segmento AF, que sería la medida de todo este segmento. Una pregunta, entonces, esa F, digamos, uno le designa cualquier letra, como para indicar que es una suma, o específicamente esa F la puso por alguna razón. No, sino que para indicar que si lo dejábamos ahí, quedaba B, sería el segmento AB, pero ya no es el segmento AB, sino que es el segmento AB repetido tantas veces, en este caso 5. Entonces le llamamos a este punto de otra manera, que sería F, de tal manera que ahora tenemos un segmento diferente a AB, que es AB sumado 5 veces a F, un segmento mucho más largo que el segmento AB. Solamente es para diferenciarlo del segmento original que utilizamos para obtener este segmento compuesto por AB, por la repetición de AB 5 veces, o la cantidad de veces que nos indique, sean 6, 7, 8. Listo. Antes que vayan a la división, en la multiplicación puede hacerlo al revés, o sea, convertir de segmentos a cantidad de segmentos. ¿Cómo? Convertir de segmentos al contrario. ¿Cómo sí? Por ejemplo, la línea de AB de toda la línea, por convertirlo, pero a lo contrario, como hizo, pero al revés, del gráfico a... Ya. Empezar desde el otro punto. Y lo repetimos, digamos, AB por 4 nada más, no dibujar tanto. O sea, podríamos también hacer esto, B, A, y de nuevo poner de manera continua y que pertenezca a la misma línea A, B, y nuevamente B, A. Es decir, tenemos que este segmento AB, que está limitado por esos dos puntos que llamamos A y B, repetirlo de manera consecutiva 4 veces, de tal manera que este segmento pequeño se transforma en un segmento mucho más largo, que es el 4 veces más grande. Bueno, no, 3 veces más grande, porque este y 3 veces más. Y aquí veo. Entonces, todo esto sería un nuevo segmento, que sería ya 4AB, se llamaría el segmento. 4AB, pero yo quiero ponerlo, aquí quiero llamarle no B, sino que F, o cualquier otra letra. Entonces aquí sería el segmento B, bueno, B, el segmento B, F. Y listo. O sea, simplemente es la medida de este segmento AB
lo voy a tener 4 veces, el cuádruple. De tal manera que ahora tengo un segmento mucho más largo. Esa es la idea de multiplicar un segmento por un número real positivo.